Chile, el ejemplo de bienestar de muchos, con una de las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas, una reducción de la pobreza y una estabilidad económica e institucional. Todo este desarrollo ocultaba algo de lo que muchos no veían y se iba cocinando lentamente: el sentimiento de la gente de una desigualdad y la sensación de abuso del modelo económico. Las protestas del 2019 mostraron a una sociedad que ya no quería soportar más el menosprecio de una clase política que creía que reduciendo la pobreza las personas soportarían el cada vez mayor aumento de la desigualdad en el país chileno. Todo este sentimiento de frustración empezó en octubre por una simple suba del pasaje de colectivo que para muchos fue la gota que rebalsó el vaso. Chile, a diferencia de sus vecinos latinos, no tiene importantes problemas económicos o de crimen organizado. Su principal problema son las demandas sociales que tendrá que solucionar para seguir en un mejor desarrollo económico en los próximos años. El milagro económico de Chile existió, lo que no existió fue el acomodamiento y bienestar de las nuevas clases sociales chilenas. Hoy veremos 7 problemas sociales, económicos y políticos que sufre Chile. Me presento, esto es Balance de Tiempo. En Chile, la democracia llegó en 1990 tras 17 años de poder de Augusto Pinochet y de un modelo económico de mercado instalado por los Chicago Boys. Una vez instaurada la democracia, la economía no cambió por los progresos que había generado. Es así que en 30 años se consolidó la democracia, el mismo modelo económico, el bienestar general y la considerable reducción de la pobreza. Pero mientras se reducía la pobreza, la desigualdad crecía y la movilidad social se estancaba. Esta reducción de la pobreza ponía a las personas en la nueva clase media, pero una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, una educación que se tuvo que combatir, un sistema de salud muy criticado, altos niveles de deuda, que se vive mucho el crédito y con sueldos muy bajos comparados con la clase alta. Una situación de hartazgo y que los diferentes gobiernos democráticos no pudieron resolver, por los límites que imponía la Constitución chilena, las distintas presiones de sectores y a veces por el poco interés en transformar a un país que funcionaba económicamente. Con cifras del Banco Mundial, Chile es el tercer país más desigual de Latinoamérica según el índice de Gini, y el segundo país más desigual detrás de México en la OCDE. Según la CEPAL, el 1% más adinerado se queda con el 27% de la riqueza en 2017, contrastando el 2,1% del 50% de la población de menores ingresos. Además, que el país es el noveno más caro para vivir. Las protestas por una educación más universal no son nuevas. Las demandas aparecieron en 2006 con la Revolución Pingüina, siguiendo a 2011 con mayor fuerza en el movimiento estudiantil, hackeando a los gobiernos de Bachelet y de Sebastián Piñera. La situación de Chile es que la formación superior es gratuita para el 60% de la población, aunque con temas importantes para mejorar dentro de la educación superior, como la diferencia en la calidad educativa entre la escuela pública y la privada, y su próxima inserción laboral, los índices de rendimiento según el tipo de escuela y la apertura a mayores estratos sociales, ya que esto es solamente el 60% de la población. Sin embargo, el mayor problema viene cuando se quiere ir por más, a una carrera universitaria, sea de tipo pública o privada, que ahí es donde se estanca la movilidad social por el increíble gasto que esto genera. En la actualidad, los aranceles de las universidades chilenas son los más altos después de Estados Unidos, y su calidad dista de estar entre las mejores del mundo o de Latinoamérica, cosa que si comparamos con universidades como la UBA en Argentina, que muchos chilenos vienen a estudiar a este país, las de Brasil o las de México. Si bien el número de estudiantes de educación superior aumentó desde los años 90, la gran mayoría deben endeudarse con los bancos para poder estudiar, independientemente de si estudian en universidades públicas o privadas, poniendo a muchos en una situación límite y de un endeudamiento excesivo para jóvenes estudiantes. El sistema administrado por la AFP es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. Es decir, cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Pero este sistema es fuertemente criticado, incluso hay movimientos en apoyo para el fin de la AFP. Los argumentos son que no pudieron dar pensiones dignas al momento de la jubilación. Por ejemplo, más del 80% recibe una pensión menor al salario mínimo, unos $414, algo que es imposible para subsistir en Chile, además de los costos que genera el sistema de salud para una persona, mucho más un anciano. Un dicho es que no solo hay miedo de la inseguridad, sino también de jubilarse, ni hablar de enfermarse en Chile. El mismo presidente, Sebastián Piñera, coincide en esto y en la problemática del sistema. Actualmente hay una reforma al sistema previsional en el Parlamento de Chile entrado a finales del 2018, aunque con críticas de los movimientos de No Más AFP y de distintos partidos políticos.
Esta problemática no es única en Chile, dista de ser distinta de sus vecinos y del mundo en general. El debate en el mundo es el mismo: cómo mantener un salario digno al momento de que una persona llega a la jubilación, mucho más si tuvo aportes menores en su vida por distintas circunstancias. Es difícil hablar de un país latinoamericano sin tocar el tema de la corrupción. Chile no es la excepción, aunque tiene una forma más intrínseca, como acuerdos entre sistema público y empresas privadas. Distintas consultoras estiman que más del 75% de las personas piensan que sus políticos son corruptos o muy corruptos. Y esto es con razones. La corrupción chilena en los últimos años se ha visto en aumento y fue salpicada por la mayoría de las instituciones y partidos políticos. Desde el Ejército de Chile, donde se procesó en 2018 a distintas autoridades por malversación de fondos públicos para luego pasar a conocerse el fraude de Carabineros. El fútbol, con el escándalo del presidente de la NFP, Sergio Jaude, en 2015, cuando estalló el escándalo de la FIFA, donde tuvo que renunciar e irse a Estados Unidos, dejando pérdidas por 24.000 millones de pesos chilenos en la institución futbolera. Pero los dos casos más emblemáticos y que puso a toda la clase política en un escándalo fueron el caso Penta y CQM. El caso Penta colocó a la Unión Democrática Independiente a recibir todos los golpes. Figuras como Salaquet, Noboa o Iván Moreira estaban en la mira por el financiamiento ilegal de la política. Pero esto no fue nada comparado con el caso CQM. Desfilaron 180 imputados. Demócratas, militantes del PPD, socialistas, en fin, toda la clase política. Fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet. En el camino de la investigación se eyectó a 2 ministros de Bachelet, que también estaba involucrada, y provocó un revuelo político en todo el 2015. Hoy, a 2020, la causa quedó vacía y la verdad es que esta causa lo más seguro es que termine en nada, porque ya literalmente está en nada. En fin, cuando involucra a toda la clase política se ayuda entre sí. Uno de los mayores impactos que generó en la sociedad chilena fue la colusión de las empresas de farmacia en 2008, que todavía persiste en distintos casos como estos. Según una investigación por la Fiscalía Nacional Económica, las 3 grandes cadenas, farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, se habían puesto de acuerdo para aumentar los precios de al menos 222 medicamentos, en especial para tratar enfermedades crónicas. La multa fue de $1 millón, pero el sentimiento de la sociedad chilena fue mucho más, con diversas protestas y escraches a las farmacias involucradas. Pero este no es el único caso de aumento de precios entre empresas. Mencionar a la industria del papel higiénico, la de los pollos, papel Comfort o el caso de los pañales, en donde las empresas acuerdan entre sí para el aumento de precios ilegítimo, perjudicando al consumidor. Pero el caso de las farmacias es especial. Enfermarse en Chile es caro y atenderse es un dolor de cabeza. El sistema de salud chileno es mixto. El FONASA, seguro público, representa al 80% de los afiliados, donde es fuertemente criticado. La ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud y las largas listas de espera, que ha aumentado a casi 2 millones de personas. En un discurso en 2018, el presidente Piñera se hizo eco del tema y aseguró que más de 3/4 partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello. Si bien se trabajó mucho en el sistema de salud, este sigue siendo ineficaz para la población y es posible que tarde años en mejorar. Si bien es un problema que en los últimos años los diferentes gobiernos lo tienen claro y trabajan para diversificar las exportaciones, hoy el cobre para los chilenos es su mayor fuente de ingresos, guste o no, y para el mercado global representa el 28%, muy por encima del Perú con un 12%. El problema de tener a la actividad minera, en especial el cobre, como principal motor de divisas es que la cotización de esta materia prima está en los mercados internacionales, algo que claramente no pueden manejar los chilenos. El ingreso nacional siempre estará expuesto a lo que pase con su precio. En los años buenos, el ingreso fiscal puede llegar a un 20 o 25%. En cambio, en años malos, como en el 2008, que llegó a ser del 5% para las arcas del Estado. Y para los años siguientes, una variable entre malo y medianamente malo, hasta que en estos últimos años esa tendencia mejoró. Si bien en 2018 las exportaciones de bienes distintos del cobre supusieron el 51% del total, el restante 49% de las ventas al exterior siguen dependiendo del cobre. Las demás industrias, y que representan ese 51%, son el salmón, el vino y el aceite de oliva, entre otras. Las palabras de Jorge Orlian, director de ProChile, un ente dependiente del Ministerio de Exteriores, dice lo siguiente: la diversificación de nuestras exportaciones
exportaciones es una política de Estado y todos, actores públicos y privados, trabajamos con el mismo fin, es decir, dejar de depender del cobre. El futuro de Chile es incierto, mucho más con la pandemia del COVID. Si bien es cierto que incertidumbre hay en todo el mundo, las protestas sociales del 2019 no se apagaron y la clase política no puede mirar para otro lado mientras la sociedad se mantiene alerta. En cualquier país, las protestas generan miedo para un gobierno. Una chispa puede hacer caer a tu gobierno o entrar en crisis mucho peores. Es un problema que se sabe que tiene que ser solucionado lo más rápido posible, ya que incertidumbre es inestabilidad futuro. La incertidumbre es que si se podrá satisfacer las demandas sociales, si la economía lo va a aguantar y la pregunta más importante, ¿qué cambios va a producir la reforma en la Constitución? ¿O va a haber reforma? Pero en caso seguro de que lo haya, ¿qué cambios va a haber para que las demandas sociales se cumplan? La Constitución chilena y el motivo de su polémica y del por qué la gente pedía su cambio es primero por haber sido hecha en 1980 bajo el régimen de Pinochet. Aunque hubo cambios en 1989 y 2005, el eje principal es el rol sobre el Estado. El texto constitucional consagra un Estado subsidiario que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad, sino que esta seguridad queda en manos privadas. De ahí vienen muchos problemas ya mencionados de la frustración de las personas. La demanda de los manifestantes es que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los servicios básicos. La discusión será si el gobierno tendrá la fuerza y el impulso por hacerlo, además de no caer en la tiranía de la mayoría donde se le dicte qué tiene que hacer o escribir. Si bien una nueva constitución no solucionaría todos los problemas, se entiende que es un primer paso muy importante y que puede ser el puntapié para una mayor igualdad y un futuro medianamente estable en donde no vuelvan a ocurrir las protestas de 2019 con todos los conflictos que llevó. Chile tiene problemas que tal vez hace unos 3 años no eran tan importantes o estaban en un plano secundario, pero con las fuertes protestas de octubre de 2019 que le pusieron sobre la mesa al gobierno y a la clase política en general las diferentes demandas sociales como una mejor educación, el sistema de pensiones, el servicio de salud, la reforma en la Constitución, en síntesis una mayor igualdad para las diferentes clases sociales. La pandemia del COVID cambió el tablero y pospuso muchas cosas, pero que seguramente siguen latentes y si el gobierno de Sebastián Piñera no quiere volver a vivir lo que fue el 2019 para su gobierno, va a tener que ceder en muchas demandas sociales. ¿Esto lo hará un Estado benefactor o el fin del libre mercado en Chile? A mi opinión no veo los fundamentos para confirmar esto. El modelo económico y la cultura política ya está instalado. Lo que seguro pase será mayores concesiones a las clases medias para que puedan tener una vida medianamente digna.